No temas, rebañito mío. Sí, en el Evangelio encontramos tantas expresiones de cercanía, de amor, de una relación tan próxima de Cristo con sus discípulos, de un amor misericordioso, profundo, luminoso, que viene a sanar, a rescatar al perdido, pero además a hacerlo uno consigo, a revelar sus secretos, lo que hay en su corazón, a comunicar lo que hay en la eternidad de Dios, lo que el Padre le ha dado a conocer a Cristo, lo que el Padre le ha hecho a Él, la palabra, para que fuese para nosotros la salvación, la luz del mundo. Pues uno de esos momentos es este, en que se dirige a sus discípulos con esta expresión tan firme, tan cariñosa, tan luminosa, llena de esperanza, de consuelo, advirtiendo que habría dificultades, pero también estimulándolos, diciendo: no temáis, pequeñito rebaño, rebañito mío. Él es nuestro pastor, Él nos defiende. Y en medio de nuestra debilidad se muestra su fortaleza perfecta, su luz, su amor, su providencia. Pero hay que confiar en el Señor. Y esta es la decisión que tomamos los hombres. Aceptar a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador y seguirle, o apoyarnos en nuestras seguridades y no querer tener mala relación con el Señor, vamos a decirlo así, pero perdérnoslo, porque no le seguimos como nuestro pastor, seguimos nuestros caminos. Esta es la llamada del Señor a los suyos, a su iglesia, a seguirle de este modo, con plena confianza, con plena docilidad y con radicalidad, porque el Evangelio no puede ser tomado a medias. Hoy celebramos la fiesta de San Pedro Regalado. ¿Y por qué leemos este Evangelio y las otras lecturas que se han leído? Pues porque este santo del siglo XV fue un modelo de santidad en medio de una situación espiritualmente hablando delicada, de bastante relajación, de bastante amor al mundo y miedo, porque habían pasado aquellas pestes que habían diezmado la población. Entonces, la fe había decaído. Las personas querían buscar sus seguridades humanamente. Y incluso en su orden, él es franciscano, el fervor inicial, la radicalidad del inicio, con San Francisco y los primeros que le siguen, había decaído también. Y el Señor llama a este jovencito a participar de una reforma espiritual. Cualquier reforma en la Iglesia, siempre estamos necesitados de reforma, es decir, de escuchar al Espíritu Santo y corregir el rumbo. Cualquier reforma será una reforma de santidad. Si no hay santidad, no hay verdadera reforma o válida a los ojos de Dios. Y hay necesidad de realizar reforma. ¿Por qué? Porque los hombres necesitamos convertirnos. ¿Y qué es la conversión? Reformarnos, hacer una reforma, cambios. Y la conversión nos lleva a corregir el rumbo cuando nos estamos desviando, a afirmar el paso cuando nos estamos relajando, a mantener los ojos fijos en Cristo y a seguir la llamada que el Señor nos ha hecho y que a lo mejor hemos empezado a dejar de atender. Y a seguir escuchando, porque el Señor sigue hablando.
El Señor sigue hablando y sigue llamando. Y la reforma tiene que ver con esto, con responder a la voluntad de Dios. No tiene que ver con que los hombres decidamos lo que hay que hacer, porque ya somos muy buenos para decidirlo, ¿verdad? Enseguida tenemos ideas. Pero la cuestión es, ¿y qué quiere el Señor? Porque la reforma verdadera, válida en su Iglesia, será hacer su voluntad. Y esto tiene que ver con vivir en santidad, porque su voluntad es nuestra santificación para que le sirvamos, porque si no somos santos no le podemos servir. Él tiene planes. ¿Y cómo podremos vivir esos planes, esa misión a la que Él nos llama, si no estamos sumergidos en Cristo, si no es Él nuestra vida? San Pedro Regalado vivió esta llamada a la radicalidad evangélica, viviendo el abandono en la providencia de Dios, en la reforma que hace con sus monjes. Ellos trabajaban en el campo para ayudar a los campesinos pobres, no para acumular ellos, porque vivían de la limosna que recibían. Pero lo primero era la oración, oración continua, que se plasmaba en 12 horas al día de oración ahí, al pie del sagrario, al pie de la cruz, pero oración continua. Y así el Señor tenía un rebañito, pero suyos, en los que podía derramar su amor, a los que podía enseñar como discípulos suyos, a los que podía enviar y usar, porque alrededor de esos monasterios, la Aguilera, el Abrojo, donde él vivió, su predicación en los pueblos de alrededor llevó al Señor a tantos y tantos. Y así el Señor pudo hacer tantas maravillas como quiso a través de un instrumento débil, pero ahí se manifiesta su fortaleza, su sabiduría en nuestra debilidad, cuando le rendimos nuestra vida, cuando confiamos en Él. Donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Es el Señor nuestro tesoro? ¿Está en Él nuestro corazón? ¿Está en las cosas de su reino? ¿Queremos conocer su voluntad y hacerla? ¿O queremos tener las cosas controladas? Iba a decir otra palabra más fea, la digo, manipuladas, porque podemos manipular las cosas, las personas, en vez de someternos todos al servicio de la verdad, al servicio de los planes de Dios. Y su Iglesia, suya, es para Él, es para su gloria, es para servirle. Y lo que nos enseña San Pedro Regalado es esto. Por eso también hemos escuchado en los Hechos de los Apóstoles: tened cuidado de vosotros y del rebaño que el Espíritu Santo os ha encargado guardar. El Espíritu Santo ha dado un encargo a la Iglesia y hay una responsabilidad en función del encargo, pero en particular para los pastores, como pastores de la Iglesia de Dios que Él adquirió con la sangre de su Hijo. La ha comprado, somos suyos. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Porque si somos suyos habrá que preguntar lo siguiente: ¿y para qué? ¿Qué quiere nuestro dueño? ¿Verdad? Aquí hay unas advertencias en la palabra de Dios de peligros, de riesgos, de amenazas, pero de la necesidad de un pastoreo santo. Él fue, San Pedro Regalado, un pastor que cuidó del rebaño encomendado a él y lo protegió de peligros, de desviaciones, de enseñanzas falsas, y lo guió con rectitud en la voluntad de Dios, en la verdad. ¿Y todo por qué? Pues porque hubo un corazón sencillo que amó al Señor sobre todas las cosas. Sí, es muy sencillo, ¿verdad? El Evangelio es muy sencillo.
que vivió como San Pablo lo que escuchamos aquí. Lo que tenía por ganancia lo considero ahora, por Cristo, como pérdida. Aun todo lo que tengo, a causa del sublime conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por cuyo amor todo lo sacrifiqué y lo tengo por basura. ¿Cómo nos situamos los cristianos de hoy, de 6 siglos después, ante la palabra de Dios? ¿Podríamos responder igual que San Pablo, igual que San Pedro Regalado? ¿O cómo pasaríamos o no pasaríamos este examen? ¿Cómo tenemos todo? ¿Cuál es nuestro tesoro? ¿Dónde está el valor que damos a las cosas? ¿Lo consideramos todo por el conocimiento de Cristo pérdida, basura? ¿Amamos al Señor de verdad? ¿Nos mueve el celo santo por las cosas de su reino como a Cristo, la voluntad del Padre? Y nada más, y nada más. Y por amor al Padre, amó a los hombres hasta el extremo, porque era la voluntad del Padre que se ofreciese por nosotros. Pero tenemos ese celo santo, necesitamos quizá también reconocer nuestra pequeñez, nuestro pecado y empezar por ahí, por humillarnos, pero también volver al Señor y decirle: Señor, si cuentas conmigo, yo quiero servirte. Si quieres hacer limpieza y reforma, empieza por limpiar mi corazón. Quiero que me reformes a mí para vivir en ti y poder colaborar contigo en tus planes, para ser parte de tu pequeñito rebaño y que tú puedas hacer lo que tú quieras, que todo lo puedes, cuando encuentras a alguien dispuesto a servirte. Así sea.